Bueno, día duro, día bastante complicado para lo que son los intereses del Real Madrid, pero no se me ocurre empezar este video con otra frase que no sea esto. Esto es el Real Madrid. El Real Madrid se ha construido a base de situaciones extrañas, a base de situaciones muy complicadas y por supuesto que hoy han salido un montón de cosas que no invitan al optimismo, pero yo creo que Florentino lo va a resolver. En líneas generales vamos a comentar varias cosas que han salido el día de hoy, que por supuesto les pido que me acompañen hasta el final de este video, me dejen su opinión en los comentarios y sin mucho más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, día complicado, pues sí, debido a muchas situaciones que estamos viviendo en las últimas horas relacionadas con Arda, con Thibaut Courtois, con el tema de Kylian Mbappé, que realmente dejan a más de uno preocupado. Entre esas situaciones, me gustaría empezar hablando por el turco, que creo que en cuanto a hacer un deterioro dentro de la planificación deportiva, creo que es lo que puede pesar muchísimo menos. Recordaremos que este es un chico muy joven y que, bueno, esta temporada venía como a probar suerte. Si la rompía, si agarraba y hacía un destrozo, pues evidentemente iba a jugar muchísimo más de lo que esperábamos, pero lo normal era que este chico no jugara más que algunos minutillos, 1500 minutos tal vez, y pues lo cierto es que esta mañana se ha conocido que el chico va a tener que pasar por el quirófano. Según algunos medios de comunicación, dicen que el jugador se tiene que operar una rotura parcial del menisco y del menisco interno y que bueno, es una decisión que ya ha sido totalmente definitiva, que obviamente se habría estudiado durante muchísimo tiempo lo que era tratar de tener un tratamiento conservador, ese tipo de tratamientos que llevan a un menor tiempo de recuperación, pero que a lo mejor a veces es más efectivo, a veces no. En este caso han decidido que la mejor opción es optar por la cirugía, pasar por el quirófano, es lo que va a tener que pasar el chico y bueno, estará un par de mesecillos ahí sin poder disputar algún partido, retrasando un poco más lo que era la expectativa que había generado su llegada al Real Madrid. Recordemos todos muy claros que este chico había causado furor en absolutamente todo lo que es el madridismo, debido a que era un gran prospecto y encima de la batalla que se habría librado con el Barça por hacerse con su fichaje. Entonces, bueno, nada, máxima recuperación para Arda y que por supuesto esté muy pronto en los terrenos de juego dándonos muchísimas alegrías. Y bueno amigos, lo siguiente que me gustaría comentar en este caso es lo que está pasando con el futbolista, el portero belga Thibaut Courtois, que bueno, a estas alturas del día yo creo que ya ustedes se tienen que haber enterado. Sin embargo, yo me imagino que ustedes aquí vienen también a saber mi opinión. Lo cierto es que el portero belga ha salido entre lágrimas del entrenamiento esta mañana. Me pongo bastante sensible en este tipo de situaciones, es que es realmente horrible la imagen. Ha salido entre lágrimas del entrenamiento Thibaut Courtois debido a que ha tenido una lesión bastante grave y evidentemente mientras él lo transportaban en camilla tuvieron que sacarlo en camilla por la gravedad de la lesión y él iba llorando porque ya sabía que se enfrentaba a una lesión que le iba a costar prácticamente toda la temporada. Como minutos más tarde se terminó por confirmar en el comunicado que emitía el Real Madrid, en el que, bueno, decían que el hombre va a tener que pasar por el quirófano porque se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Es una lesión que tiene los plazos muy marcados. Se habla de que es una lesión muy, muy concreta, ya se sabe muy bien a dónde va la cosa. Y por supuesto, una de estas cosas es que para un futbolista de campo, puede tardar aproximadamente entre 7 u 8 meses, es lo normal, pero a veces en los porteros suele ser más corto debido a que, bueno, el portero seguramente tendrá la opción más tranquila de estar ahí dentro del terreno de juego, en la parte en la que debe moverse mucho menos un futbolista. Es lo que se sabe y bueno, el comunicado del Real Madrid dice lo siguiente: tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois, se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Ya hoy el mismo Courtois ha publicado en sus redes sociales una fotografía donde se le ve como con un yeso y por supuesto
en un momento bastante complicado, aunque se le ve sonriendo, dice que nadie espera una lesión como esta, pero que sin embargo desde ya está trabajando para volver más fuerte. Es una lesión que le va a costar prácticamente toda la temporada y aquí es donde se abre el debate. ¿Debe el Real Madrid asistir al mercado? Yo lo tengo clarísimo, hemos visto muchas veces que el Lunin nos ha dejado unas sensaciones un poco negativas en muchos partidos, así que yo lo tengo muy claro. No sé qué opinan ustedes, por ahí estuve leyendo algunos candidatos. El que tiene más fuerza en este caso es el de Gea, que acabó terminando o que terminó hace poco sin contrato. Y que bueno, seguramente deportivamente sea la opción más viable. Recordemos que este es un portero que ya va obviamente en plena caída en su carrera como deportista. Dio sus mejores años al Manchester United, no terminó saliendo bien de allí. De hecho, se habla que estaba esperando una oferta de algún club árabe. Entonces, creo que el Real Madrid podría hacer una oferta interesante en ese caso, teniendo en cuenta que es un portero que, bueno, sabe que si en plenas condiciones está Courtois y no va a tener nada que hacer, no sé si le ofrecerán un año para que después él se busque la vida en Arabia, no lo sé. Pero creo que la opción de David De Gea es la más viable. También está hablándose de Livakovic, creo que se llama. Mamarsda no sé qué, creo que es del Sevilla. Hay varios nombres que ha estado por ahí sonando. No sé qué opinan ustedes. Yo sé que el Real Madrid debería fichar. También estuve viendo que Kepa como que estaba negociando con el Bayern de Múnich. Hay varios nombres. Realmente la opción que veo viable y que sé que no nos va a comprometer para nada en el futuro, teniendo en cuenta que tenemos al mejor portero del mundo, es la de David De Gea, es la que más me convence a día de hoy. Y bueno, amigos, cerraremos este video hablando de la información que publicó esta mañana Le Parisien, que por eso es que estamos diciendo que fue una mañana bastante loca, porque realmente se mezclaron tres cosas muy potentes así de un día para otro, y una de ellas es que Le Parisien publicaba lo siguiente: última hora, la decisión de Kylian Mbappé es definitiva, él se quedará, se acabó la saga para este verano, dando como finiquitado todo este problema que está atravesando Real Madrid, Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, para ver si se puede o no se puede traspasar al futbolista francés al equipo blanco. Pero bueno, yo creo que sin embargo, pese a esta información, a ver, yo creo que a estas alturas de la vida nosotros tenemos que tener claro que van a pasar muchas cosas como esta. De aquí a que esto se arregle, van a salir muchas informaciones como esta. El PSG Community, Le Parisien y un montón de personas están diciendo que es una pataleta más del PSG filtrando información a través de Le Parisien para intentar desestabilizar un poco a la gente, pero que hay mucha gente que comenta que esto está más que hecho y que aquí no hay manera de que esto se eche para atrás. No sé cómo lo ven ustedes. Creo que deportivamente sería un error para el Real Madrid. En mi otro canal ya les hice un video hablando de lo que comentaba Rodri Fáez, que el Real Madrid, así no viniese Mbappé, iba a preparar algo en la delantera. Yo lo tengo bastante claro. A mí particularmente, yo no creo que el Real Madrid vaya a ser tan tonto para saber que Kylian Mbappé se va a quedar este verano en el Paris Saint-Germain y ellos estar tan tranquilos de la vida. Yo la verdad estoy bastante confiado a día de hoy. Hay que mantener un poco la calma, sí, porque obviamente el PSG está moviéndose en el mercado, muchas cosas, pero yo no sé por qué, pero sigo siendo optimista y espero que ustedes también. Nada, espero que hayan disfrutado de este video. Déjenme su opinión en los comentarios. Pronta recuperación para Arda y para Tibu. ¿Qué les parece todo esto? ¿A quién ficharían ustedes para reemplazar a Courtois, entre comillas? ¿Y qué les parece esta nueva información de Le Parisien, que para mí no es más que una pequeña filtración malintencionada? Gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.